Bueno, a continuación vamos a hacer el ejercicio número 2. Tenemos unas barras cilíndricas, ¿sí? De esta longitud, 2,37 milímetros y un diámetro de 60 milímetros. Se cilindra hasta los 48,4. Tenemos dos velocidades de avance, la rotación del lucillo, 128 o 107, dos velocidades de rotación. Se van a hacer tres pasadas de desbaste de igual profundidad a lo largo de 207, ¿sí? Se va a considerar un exceso de 30 de largo para la sujeción. La pasada acabado tiene 0,4 de profundidad. Listo. Están viendo velocidad de corte para el desbaste, velocidad de corte para acabado y el caudal de viruta arrancado. Entonces, primero vamos a anotar los datos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que la longitud de la pieza es 2,37. Pero tenemos acá que hay un exceso de 30 para la sujeción, es decir, se le va a restar 30 milímetros porque tenemos la pieza y dice que tenemos 2,37, pero se va a sujetar aquí 30 milímetros. Es decir, aquí tenemos la sujeción, digamos acá está el lucillo sujetando la pieza, toda esta zona, entonces solo vamos a poder trabajar en esta zona de acá. ¿Cuánto es esto? 200 milímetros, 207 milímetros. Entonces la longitud del corte vendría siendo 237 menos 30. Sería 207 milímetros. Listo. Tenemos un diámetro inicial de 60 y vamos a pasarlo por el torno para reducirle a un diámetro final de 48,4. Nos dan un rango, dos velocidades de avance, 0,2 y 0,8 milímetros por revolución. También tenemos las RPM, tenemos 128 y tenemos 207 RPM. ¿Qué información adicional me dan? Entonces me dicen que van a haber tres pasadas de igual profundidad, tres pasadas. O sea, de desbaste. Entonces N desbaste es igual a tres pasadas. De igual profundidad. ¿Y qué otra cosa? Me dan la profundidad de acabado. Sería 0,4. Entonces la profundidad de acabado va a ser 0,4 milímetros. Listo. Esa es la información que me dan. Se sobreentiende que el acabado solo es una pasada, o sea, n de acabado es 1. ¿Sí? Y entonces, listo, vamos a la primer punto. Me dice el punto A. Determina la velocidad para desbaste. Entonces, punto A. Entonces, básicamente lo que me están diciendo es, tengo aquí una pieza. ¿Sí? El diámetro es 60. Y se va a bajar hasta un diámetro de 48,4. Entonces, el desbaste. Van a haber tres pasadas de desbaste. Vamos a dibujarla acá. Entonces, en la primera pasada de desbaste baja una cantidad y queda este diámetro. Luego hay otra pasada de desbaste, queda este otro diámetro. Y luego hay otra pasada de desbaste. Son tres pasadas de desbaste. La última es una pasada de acabado. ¿Listo? Para llegar al diámetro de 48,4. Entonces, está preguntando cuál es la velocidad de corte de desbaste. Entonces, velocidad de corte en el desbaste. La fórmula es n por el radio, o sea, diámetro sobre 2. ¿Cuál en el n de desbaste? ¿Y cuál diámetro? Los 60. Que ahí vamos a comenzar. Entonces, aquí me habían dado dos velocidades de avance y dos RPM. Entonces, RPM, ¿cuál sería desbaste y cuál sería
acabado. Entonces en acabado es la más rápida. Entonces esta de acá sería la de acabado, las RPM mayores, y esta sería la de desbaste, las RPM menores. En avance lo contrario, el valor mayor sería la F de desbaste y el avance de acabado sería el valor menor, 0,2. ¿Listo? Entonces, reemplazamos acá, tenemos N desbaste sería 128 revoluciones por minuto. El diámetro desbaste, el diámetro sería 60 milímetros sobre 2. Aplicamos las conversiones. Tenemos acá que una revolución, 2 pi radianes. Y tenemos acá que un metro tiene 1000 milímetros. ¿Por qué así? Para que milímetros se vaya con milímetros. ¿Sí? Se está dividiendo los otros. Y en revolución se vaya con revolución. Entonces aquí me da ya, hago en la calculadora, me da 24,13 metros por minuto. ¿Sí? Esa sería la velocidad de corte en desbaste. Vamos al punto B. El punto B me está diciendo la velocidad de corte, pero en acabado. ¿Sí? Entonces aplicamos la misma fórmula. ¿Sí? La velocidad de corte en acabado será igual a n de acabado por diámetro sobre 2. Tenemos el n de acabado, pero falta el diámetro. ¿Cuál es el diámetro en acabado? Entonces, volviendo aquí a este dibujo, tenemos este diámetro final de 48,4, pero la última pasada es de acabado. La pregunta es ¿cuánto era este diámetro? Ese es el diámetro acabado. Entonces, el diámetro vendría siendo 48,4, pero le sumamos esta distancia acá, es la profundidad de acabado, que nos dice el ejercicio que es 0,4. Entonces acá sumamos 0,4, pero por 2, porque le sumamos a un lado y al otro, o sea, de forma diametral. ¿Listo? Entonces ese diámetro va a ser 48,4 más 0,4 por 2. Sería 49,2. Sería el diámetro. De 9,2. Es el diámetro que tengo al instante antes de comenzar el proceso de acabado. Entonces, RPM de acabado sería 207 revoluciones por minuto y el diámetro 49,2 milímetros sobre 2. Y aplico las mismas conversiones. Una revolución tiene 2 pi radianes, a que revolución se vaya con revolución. Y un metro tiene 1000 milímetros para que milímetros se vaya con milímetros. El 2 se va con el 2. Entonces aquí de esta manera hallo el valor. Sería 207 por 49,2 por pi sobre 1000. Entonces esto me da 32 metros por minuto. ¿Listo? El punto B. Vamos ahora al punto C. El punto C. Me dice cuál caudal de viruta. Arrancado, listo. En la primera pasada es basta. Entonces el caudal de viruta. Para eso usamos la siguiente fórmula. Caudal de viruta va a ser velocidad por el área retirada. Entonces, tenemos esa velocidad va a ser F por N por el área retirada. El área retirada, ¿cuál sería el área retirada? Entonces, recordemos, tenemos aquí, mirando esta figura, tenemos un diámetro. Al pasarle la primera el desbaste, se recuerde con 3 pasadas. La primera pasada van a quedar estos dos círculos. Esta área que se forma entre ellos dos, esa es el área retirada. O sea, en la primer desbaste estoy quitando esta área que hay acá. ¿Sí? Ese es el área retirada. Eh, sí, entonces necesitamos primero hallar cuánto sería el diámetro
sea, el primero es 60 y baja otro diámetro. O sea, necesitamos hallar la profundidad de desbaste. Aquí va área retirada, pero necesito hallar cuánto es la profundidad. Entonces vamos a la formulita, profundidad total va a ser igual número de pasadas de desbaste por profundidad de desbaste más número de pasadas de acabado, profundidad de acabado. ¿Listo? Entonces, tenemos acá número de pasadas de desbastes, ya dijeron que son 3. Profundidad de desbaste, no la sé. Número de pasadas de acabado solo es una, siempre va a ser una en acabado. Y profundidad de acabado 0.4. ¿Cuál es la profundidad total? ¿Cuánto es esta P? La profundidad total va a ser de los 60, se baja hasta 48.4. Pero entonces de forma radial, entonces sería 60, de abajo hasta 48.4, dividido en 2 para que quede radial. Entonces de esta ecuación que tengo acá, despejo, PD. Entonces PD vendría siendo 60 menos 48.4 sobre 2, sumamos un número, menos 1 por 0.4 y todo en 3. Entonces PD vendría siendo 60 menos 48.4 sobre 2 menos 0.4 y todo en 3. Da 1.8 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que el diámetro inicial es 60, pero aquí le bajo una distancia de 1.8 en la primera pasada, luego bajo otros 1.8 y así, 3 veces en total. Entonces, el diámetro para hallar el área retirada, o sea, este es el segundo diámetro que vamos a tener aquí, sería los 60 menos 1.8 por 2. Ese sería el siguiente diámetro. Después de la primera pasada, 60 por 1.8 por 2 sería 60 menos 1.8 por 2. Esto sería 56.2. Ese sería el diámetro. Después, en la primera pasada baja de 60 a 56.2. Entonces, volviendo a esta fórmula de acá arriba, sería F. F desbaste, ¿cuánto es? Es el valor mayor. 0.8 milímetros por revolución. Por N. N desbaste sería 128 revoluciones por minuto. Por el área retirada. Entonces tenemos que calcular esta área que haya sombreado acá. Entonces tenemos el primer desbaste, pasamos de 60 de diámetro y aquí le quitamos la profundidad de desbaste, es decir, 1.8 profundidad de desbaste, pero la quitamos a cada lado. Entonces 60 menos 1.8 por 2 va a darme este diámetro de acá, es decir, esto daría 56.2. Entonces acá me queda, ¿cómo se halla esta área? Necesito hallar esta área entre las dos. El área anular sería el círculo mayor menos el círculo menor. ¿Cuál área de un círculo? Pi por r al cuadrado. Pero yo acá voy a manejar el diámetro. Entonces sé que r es igual a diámetro sobre 2. Tal forma que esta r la reemplazo acá. Para que me quede que el área es igual a pi, diámetro sobre 2 y todo esto le va al cuadrado. Es decir, pi diámetro al cuadrado sobre 4 sería el área en función del diámetro y no del radio. Entonces, acá factorizando puedo sacar pi cuartos por el diámetro al cuadrado. ¿Cuánto es el diámetro? Primero, 60 al cuadrado. Menos el segundo diámetro. El segundo diámetro es 56.2 al cuadrado. ¿Listo? Y esto sería pi, también pi cuartos. Entonces, ¿qué hago ahora? Le saco factor común. Esto que es milímetros por revolución por 128 revoluciones por minuto. Y aquí saco factor con pi cuartos. Voy a hacer aquí, tengo que multiplicar 60 al cuadrado menos 56.2 al cuadrado.
Esa sería. ¿Listo? Entonces hago esta operación 0.8 por 128 por pi cuartos por 60 al cuadrado menos 56.2 al cuadrado da 35.512,36. ¿Esto qué unidades tiene? Va a tener unidades de milímetro cúbico por minuto. ¿Listo? Si quiero pasarlos a centímetros cúbicos, entonces tengo un centímetro que vale a 10 milímetros. Esto elevado al cubo. O sea, ¿qué quiere decir? 10 dividido al cubo, 10 elevado al cubo es 10.000. Entonces va a ser 35. Sí, 0.5 centímetros cúbicos por minuto. ¿No? Este sería el valor del caudal retirado en la primera pasada. ¿Listo? Si quisiera hallar la segunda pasada, desbaste. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá que el primer diámetro fue 60. Al pasar la primera pasada desbaste, la dejamos en 56.2. ¿Sí? Eh, y pasamos otro acá. En otro pasada desbaste, volvemos a restarle, entonces va a quedarme aquí otro diámetro. Sería 56.2 menos 2 veces 1.8, que es la profundidad en desbaste. Esa sería la segunda pasada, digamos acá, y nos daría 60 menos 1.8. Espera, cometí un error. 70, 56. Bueno, aquí cometí un error. Bueno, acá no era 56.2, sino 0.4. ¿Listo? Esto es 56.4. Es decir, acá son 56.4. 56.4. Entonces, cuando hago la operación, pues cambia ligeramente. Cuartos por 60 al cuadrado menos 56.4. Bueno, aquí cambia este el valor. El valor va a ser 33.701 y aquí me va a quedar 33.7. Sí, bueno, ahí cometí un error de una décima. Listo. Entonces acá, volviendo, pues es menos 2 por 1.8, va a quedar aquí 52.6 milímetros. Sería el siguiente diámetro. Entonces, en la primera pasada me quedan 52, la segunda pasada y faltaría una tercera pasada. Ya eso pues nos lo están preguntando en este ejercicio, pero ya aquí sería la respuesta, entonces 33.7. ¿Listo? Muchas gracias.